con pijama yo, profe. No importa, es lo de menos, mientras esté con ropa. Igual es tarde para estar con pijama. Ahí sí. Vamos a esperar un minuto más que se conecten los compañeros y vamos a comenzar la clase. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Bien? Qué bueno. Por mientras, tengan su libro a mano, ¿ya? Su libro de lengua y literatura y el cuaderno. Vamos a continuar la actividad que nos quedó de la semana pasada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conectados. A ver, esperen un segundo, niños, vengo de inmediato. ¿Enterré algo? ¿Qué le pasó? Hola, Alonso, ¿cómo estás? Listo, profe. Ya. De Una jirafa, jirafa. qué lindo su pijama. Sí, se arre. Vamos a mandar un mensaje a los compañeros que no, Profe, Quiero me salir pidió a la calle. sorpresa. no Yo escucho. me pidió sorpresa, yo estaba almorzando y dije voy a ir a ver la clase a ver si la profe ya inició. Me pidió sorpresa. Sí, pues si era a las 3. Sí, Niños, Alonso. por mientras están dando, esta semana la clase fue en este horario y este día, ya excepcionalmente. Vamos a tener clase jueves por medio, pero vamos a tener clases en Meet. Por lo tanto, las clases van a durar 1 hora y media más o menos, ¿ya? No 40 minutos como ahora. Entonces vamos a tener ahora, vamos a tener el próximo jueves, yo le voy a mandar el horario, ¿ya? Y después, la siguiente semana no vamos a tener, y la de arriba sí, y así sucesivamente, ¿ya? Semana por medio. Pero van a ser clases más largas, ¿ya? De mayor duración para que avancemos más. ¿Por qué va a ser así? Es netamente por un motivo personal, ¿ya? Porque tengo Daniel. dificultades para conectarme todas las semanas. Oye, el Daniel, Bastián. Ya. Che, prefiero le he hablado como 500 veces y no me pesca. ¿Te conecté tampoco? Está Jerónimo. El Daniel. El perro. Ah, no, el Pedro. Ya. Vamos a iniciar porque ya estamos en la hora. Los voy a invitar a que abramos el libro en la página 20. ¿Ya? Ya. Les voy a proyectar. Ustedes me Ya dicen si se ve lo que estoy proyectando o no. Sí, ¿Se dice ve mi Zoom. computador? Ahí sí. Ya. Dice Zoom. Miren. Está mal, Aquí, ya la hice. esto es lo mismo que yo les mostré. Bueno, me saltó una parte importante. Las recomendaciones de la clase, ¿cierto? Son tener el micrófono apagado por el tema de la interferencia de sonido. Y cuando quiera hablar... Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Bien. Sí, bueno, ya, continúo. Cuando quieran hablar, me levantan la mano. Si yo no los veo, no les doy la palabra, porque aquí me aparecen algunos, no todos. Entonces, activa su micrófono y me dice, profesora, me interrumpe. Siempre y cuando sea con respeto, ningún problema. ¿Ya? Lo que sí, si a un compañero está hablando, no interrumpirlo. Y de preferencia tener las cámaras encendidas, porque esta es la instancia que tenemos niños para vernos, para interactuar, ¿ya? Y salir un poco del encierro que tenemos todos los días. Yo me imagino que ustedes están cumpliendo quedarse en la casa, ¿cierto? Lo más posible, Alonso. A veces mi computador no me deja entrar a las clases y que probablemente de vez en cuando esté con la cámara apagada. Bueno, sí, no hay problema, pero si es que idealmente si usted puede tener la cámara encendida, ahora si tiene algún problema de conexión, qué sé yo, ahí se entiende, ¿ya? Pero lo ideal es que las cámaras estén encendidas. Entonces, la primera clase yo les mostré
esta ruta de tarea, ¿cierto? Esto es lo que nosotros hemos ido revisando, bueno, en la clase anterior alcanzamos poquito. Vamos a retomar la segunda actividad de la primera actividad, ya el segundo ítem de la primera actividad, que es la página 12, ya, por lo tanto, por lo mismo les pedí que abran todo su libro en la página 12, recién les dije 20, ¿o no? Sí, fue porque yo tengo otro libro y en mi libro es la 20, disculpen, es la página 12. Dice subunidad 1, el camino del héroe. ¿Quién me puede hablar un poquito de lo que vimos en la clase pasada? ¿Quién se acuerda de lo que hicimos en la clase pasada? Profe, ¿qué página dijo? La 12. La Alonso. clase pasada revisamos lo de punto de partida, que era de que la unidad era qué necesitamos para lograr nuestros objetivos y repasamos un poco lo que vimos en el libro y eso. Y hablamos más o menos de qué se trata esta unidad, ¿cierto? Y ¿se acuerdan que hablamos de dos personas importantes? ¿Se recuerdan? Una es Carol Macheter, que es la que subió la cima más alta del mundo. ¿Se acuerdan que hablábamos de el querer, el soñar y el hacer? Conversábamos un poco de que uno tiene que esforzarse para conseguir lo que quiere, y también hablamos de Nicolás Witzker. ¿Se acuerdan? Que era un niño que tuvo un accidente y después fue campeón del deporte que él realizaba. Entonces, esta clase vamos a continuar en la misma línea, ¿ya? Hablando un poquito de personas que son importantes o de historias que son importantes y que me hablen de héroes, ¿ya? Porque nosotros podemos definir a las personas que analizamos en la clase anterior como héroes. ¿Por qué? Porque marcan, ¿cierto?, un antes y un después. Son personas importantes para la historia y que marcan un hito también en sus propias vidas, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a hablar también de héroes, pero de otro tipo de héroes, de esos héroes que nosotros conocemos más por la literatura, ya que están un poco más relacionados con el mito. ¿Quién se acuerda lo que es un mito? Yo, Andrés. un mito habla sobre un relato donde Ya. el protagonista tiene poderes o algo sobrenatural ahí. Ya, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Esa es una característica, falta más. No sé, profe. No sabe. ¿Cómo ¿Alguien? sería la diferencia de un superhéroe actual a lo de un superhéroe que sea de un libro, un texto o una película? Que el superhéroe actual o el superhéroe que nosotros, o el héroe que vemos como en las clases anteriores, son personas reales, ¿ya? Que realizan acciones que son trascendentes en nuestras vidas, en la realidad. En cambio, los personajes como los héroes de los mitos, ¿ya? O los héroes de las películas, son personajes ficticios, que son creados con el objetivo de entretener o de dar una enseñanza también. Ya, pero no necesariamente con algo que ocurrió realmente, sino que con una historia como la fábula, que también nos da una enseñanza, pero con personajes ficticios. El mito, para retomar la pregunta anterior, el mito es un texto narrativo, ¿cierto?, que es ficticio, aunque se supone que está para la historia de los distintos lugares, está basado en hechos que ocurrieron en la antigüedad, ¿ya? El mito es un texto muy antiguo, y que me explica el origen de algo. Esa es la principal característica del mito. ¿Se acuerdan que el año pasado, los que estuvimos en sexto, hicimos un trabajo donde ustedes tenían que escribir un mito? ¿Se acuerdan? Y ahí usted tenía que explicar el origen de un animal, y cada uno inventaba distintas historias para explicar cómo un animal se había creado, ¿ya? Entonces, el mito me explica el origen de algo, y además tiene como principales personajes, ¿qué cosa? Héroes, dioses, personajes mitológicos. ¿Quién se acuerda de algún personaje mitológico? El Minotauro. Teseo. El Minotauro, ¿ya? Ya, pero Teseo es Dios. un humano. Ya, El pero cíclope, el cíclope. el cíclope, la sirena, Medusa, bien, los duendes, las hadas, todos esos son personajes mitológicos.
El Trauco, ya, sí, bien. Ese es un mito chileno, muy bien. Hércules. Entonces, pero Hércules era humano también, o sea, era mitad humano, mitad La serpiente, el hidra. Ya, muy Serpiente bien. de esos. Todos estos personajes que son como animales, ¿cierto? Pero animales que tienen como características divinas, son considerados personajes mitológicos. Los unicornios también, los pegasos. ¿Ya, Alonso? Se le escucha así como si estuviera muy lejos. No sé. Sí, ¿Todos ¿Escuchan así? yo sí. ¿En cuándo? Ahora sí se le escucha lejos? Ya, ahí me Es que acerqué un hay poco. mucha Y ahí, interferencia porque hay algunas personas que tienen el micrófono. ya voy a ponerle mute a los micrófonos. Parece que ahí estamos todos en mute. Hola Ángela, Maite, Catalina, no me había fijado que llegaron. Paris, Felipe. Ya. Entonces, vamos al libro, voy a proyectarles el libro. Dijimos entonces que el mito es un relato ficticio que me cuenta el origen de algo y que utiliza personajes mitológicos como héroes, dioses, ya cíclopes, entre otros. Entonces tenemos la página 12, el camino del héroe, ¿ya? Aquí estas páginas del libro me hacen como una pequeña introducción de lo que viene después. Esta lectura de Teseo, el vencedor del Minotauro, viene más adelante, ¿ya? Yo sé que hay algunos de ustedes que ya realizaron esa actividad, leyeron el texto, y eso es mejor porque le complementa esto que vamos a hacer ahora, pero ahora vamos a ver una introducción a eso, ¿ya? Sabemos que en los textos narrativos constan de una estructura. ¿Quién se acuerda de la estructura del texto narrativo? Tiene que ver con los momentos. ¿Cuáles son los momentos de una historia? Tenemos el inicio, El ¿cierto? desarrollo. El inicio, el desenlace y el clímax. Ya, pero vamos ordenándolo. Tenemos el inicio, después del inicio viene el desarrollo, Desarrollo. y en el desarrollo nosotros encontramos un conflicto, ¿cierto? En el desarrollo. Después del desarrollo tenemos el desenlace, y aquí entre el desenlace y el desarrollo, nosotros vamos a encontrar el clímax. ¿Quién se acuerda lo que es el clímax? Es la parte donde el conflicto llega a su máximo punto. Muy bien. El clímax, como muy bien dice el compañero, es el momento de mayor tensión. Es cuando el conflicto llega a su cúlmine, a lo más agudo que puede traer el conflicto, ese es el clímax, ¿ya? Y lo vamos a encontrar entre el desarrollo y el desenlace. Y tenemos el final, que el final también es como parte del desenlace, que es como yo voy a resolver, ¿cierto? Mi conflicto y mi clímax, y le voy a dar un término a la historia. Entonces, dentro de toda esta estructura, tenemos este momento que es el conflicto narrativo, ¿ya? El conflicto narrativo es el problema, el obstáculo que puede ocurrir, que no siempre es 100% negativo, ¿ya? El conflicto no siempre quiere decir que pasa algo malo, sino más bien es algo que tiene que resolverse. El conflicto se puede dar de distintas formas. Yo puedo encontrar conflicto entre personajes, como por ejemplo el protagonista y el antagonista, ¿cierto? El bueno y el malo, como se ve en la mayoría de las historias. También yo puedo encontrar un conflicto entre un personaje y su entorno, algo que ocurre, por ejemplo, en la película 2012, o en estas películas de catástrofes naturales, los personajes principales se enfrentan a un conflicto con la naturaleza, con los eventos que ocurren por fuera, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de conflicto que es el que tiene el personaje consigo mismo, ¿ya? Es como que yo cuento una historia de mi vida y yo me enfrento a un conflicto conmigo misma. Por ejemplo, salí de cuarto medio y no sé qué hacer. Me puedo ir a estudiar a otra ciudad, o me puedo quedar aquí y estudiar aquí, o puedo trabajar y tengo un montón de circunstancias y tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Ahí sería un conflicto, ¿cierto? Conmigo misma, ¿ya? Esos tres tipos de conflictos existen.
Entonces, en esta historia de Teseo y el Minotauro, nosotros nos vamos a encontrar con un conflicto que va a motivar a los personajes a realizar diferentes acciones. Y aquí, para ponernos en contexto un poco, me habla de cuál es el lugar, ya, el espacio, el ambiente. Recuerden que hay distintos tipos de ambiente, donde yo voy a desarrollar toda la historia. Esta historia en particular es un mito griego, o sea, de Grecia, ¿ya? Dice, la isla de Creta es la mayor isla de Grecia y se ubica en el mar Mediterráneo. La civilización cretense alcanzó su máximo desarrollo en el siglo II a.C. La construcción más importante de la isla es el Palacio de Cnosos, el cual cuenta con muchos símbolos dedicados al toro. Y si se pueden ver aquí, en las ruinas, se ve, ¿cierto?, como que hubieran unos cuernos de un torito, ¿ya? El minotauro, ¿ustedes saben lo que es un minotauro? ¿Quién sabe lo que es un minotauro? Un toro de hombre con mitad hombre. ser mitológico que es una combinación de un hombre con un toro. Muy bien. Eso. Muy bien, los tres, muy bien. El minotauro es un ser, ¿cierto?, que es mitad hombre, mitad toro, ¿ya? Entonces, si acá hablamos de un minotauro, por lo mismo es que la cultura en general adquiere ciertas características típicas de su mitología, de su historia. Ya ustedes tienen que saber que los griegos creen o creían firmemente en estas historias. Así como hoy en día mucha gente es cristiana, católica y cree en Dios, en un Dios, estas personas eran politeístas y creían en muchos dioses. Y como creían en muchos dioses, creían en todos los distintos seres que representaban a estos dioses. ¿Ya? Tenemos los dioses acuáticos y los personajes acuáticos, tenemos dioses de los truenos, ¿cierto? Del cielo, ¿ya? Entonces, hay, muy bien, mucha mitología y es lo que ellos creían, por lo tanto, toda su infraestructura, su vida, se basaba en esto. No me rayen la pantalla, por favor. Sí, la persona que haya rayado la pantalla, evite hacerlo, ya es una falta de respeto rayar la pantalla. Niño, esto es una clase, Yo no y hay fui. trabajo de por medio. No importa quién fue, pero la persona que lo hizo no lo haga más. ¿Qué rayan esto? No, al final, ¿Se puede rayar la yo pantalla? tengo aquí mi libro. ¿Desde cuándo? A mí no me cuesta nada cerrar en la proyección, que yo creo que a todos nos facilita esto de tener proyectado aquí, porque lo vemos más directo. ¿Ya? Si van a estar rayando, entonces yo cierro la proyección y voy trabajando con el libro. ¿Ya? Sí, esto es para ustedes, así es que evite hacer ese tipo de cosas. Yo no sé cómo se borra, así es que no puedo borrarlo. Vamos a seguir. Ya. Profe, el que lo hizo lo puede borrar. Ya, la persona que lo hizo, bórrenlo, por favor, para poder ver. Y si no tiene la clase, entonces no se una a la clase. Profe, dijo que disculpe que apretó algo y rayó así. Ah, ya. Bueno, si fue accidental, entonces, ya, ahí está. Muchas gracias por haberlo borrado. No lo hagan más, por favor. Ya. Dice, Atenas se enfrentó a Creta, dijimos recién, ¿cierto?, que Creta es la isla, en una guerra por el control del mar. ¿De qué mar? Del mar Mediterráneo, ¿cierto? Es lo que sale más arriba. Pero Atenas pierde esta guerra, ¿ya? ¿Y qué pasa al perder la guerra? Queda condenada a pagar un tributo. ¿Qué es un tributo? ¿Quién sabe? Un sacrificio. Ya, pero aquí dice, muy bien, un tributo en dinero y vidas humanas. ¿Qué significa? Y ofrendas. Se entregan vidas, ¿cierto? Se pierden vidas y además ellos tienen que pagar porque pierden la guerra, es una pérdida de la batalla. Y más abajito, como ya me habló de Creta, ¿cierto? Y me habla de una guerra entre Atenas y Creta, aquí abajito me habla de Atenas. Atenas es un lugar muy característico dentro de la historia de Grecia, ¿ya? Dice, Atenas, capital de Grecia, tiene más de 3000 años de historia. Atenas fue una poderosa ciudad, cuna de la democracia. ¿Qué es la democracia? El poder de opinar. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión?
¿no? Ya, la democracia es un estilo de gobierno en el cual las decisiones o los representantes, qué sé yo, se toman con la opinión del resto. Por ejemplo, que nosotros podamos votar para escoger un presidente, eso es democracia. Lo que sí, en Grecia la democracia era muy distinta a como es hoy en día, pero igual se considera democracia. Por ejemplo, en Grecia solamente los hombres tenían derecho a la opinión, y no todos los hombres, sino que solamente los hombres de la clase más alta, ya, porque la gente pobre... O sea, entre más poder tiene, más valor tiene su voto. Exactamente, ¿ya? Es una democracia entre comillas, porque no es una sola persona la que toma las decisiones. Está abierto a la comunidad, pero como muy bien les digo, no a toda la comunidad, sino que a un sector privilegiado de la sociedad. Pero de todas formas, era democracia, y es a partir de este momento de la historia que empieza a darse la democracia en el resto del mundo, ¿ya? Y aquí ustedes ven una vista, es una imagen de lo que es Atenas, ¿ya? Acá es importante que usted complemente esta información con historia, ¿ya? Porque en historia se enseñan todos estos contenidos, esto es historia universal, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que ha ocurrido en la historia del mundo. Entonces, una vez que nosotros conocemos el contexto del texto que vamos a analizar, tenemos que buscar estrategias. ¿Estrategias para qué? Para que yo pueda comprender la historia. ¿Ya? En séptimo, la lectura, niños, es más compleja. Y en octavo se pone aún más compleja. ¿Ya? Es difícil, porque ya no nos van a contar historias así como antes de corrido, ¿ya? Estas historias antiguas tienen un lenguaje antiguo complejo y tienen momentos históricos. Y además son complejas de comprender, ¿ya? Porque tienen una serie de personajes. Estas historias se caracterizan por tener muchos personajes. Entonces, una de las estrategias para que yo pueda comprender este tipo de historias es analizar a los personajes. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y en base a eso, los personajes van a realizar distintas acciones. Nosotros hemos conversado anteriormente que la personalidad, la motivación, ¿ya?, de los personajes son fundamentales en su actuar. Yo les decía, si nosotros hiciéramos un cuento, por ejemplo, y todos nosotros fuéramos personajes, probablemente todos nosotros tendríamos distintas motivaciones, distintas personalidades, distintas emociones, y eso nos haría actuar de distinta manera, ¿ya? A lo mejor si yo estoy dentro de una historia y me encuentro con un toro que está furioso y que me va a atacar, tal vez yo lo que voy a hacer es ponerme a llorar ahí mismo, es un ejemplo, y a tiritar y no saber qué hacer. Esa va a ser mi acción acorde a mi motivación, ¿cierto? A mi personalidad. O también puede que yo busque un palo de donde sea y me quiera enfrentar al toro. Eso va a depender de cada personaje, ¿ya? O puede que también, si yo tengo otra personalidad, otra motivación, vea al toro y salga corriendo y el toro me persiga. Entonces, cada una, y ustedes van asentiendo con su cabeza dependiendo de lo que harían, ¿cierto? Porque depende mucho del personaje, las acciones que va a realizar, ¿ya? Y aquí me da un ejemplo de un personaje específico que es parte de la historia que nosotros vamos a analizar en la próxima clase, que es el rey Euristeo. ¿Qué me hace del rey Euristeo? ¿Qué análisis me da? Primero, me dice cuáles son sus intereses. ¿Qué intereses tiene el personaje? ¿Qué es lo que él quiere conseguir? ¿Ya? Eliminar al león. Eliminar Arrogante. al león. Muy bien. Arrogante. ¿Ya? No, tengo que hacer Envía a Entonces, Hércules a cazar al león de Nemea. ya, Eso por muy el león. bien. No puede hacerse cargo de del propio monstruo de su reino, lo que lo hace cobarde. Ya, bien. Heracles mata al león, el reino se libera del monstruo, Hércules gana fama y eso tiene una armadura. Ok, él no previó Muy bien. eso, por lo tanto no creyó en el personaje.
F por el león. Muy bien, excelente el análisis de Andrés, muy bien. Pero vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Andrés me dijo todas las acciones y después sus consecuencias, ¿ya? Pero vamos a verlo paso a paso. ¿Cuál es el interés del rey Euristeo? Eliminar al león. Eso es lo primero que quiere conseguir, ¿ya? Euristeo quiere eliminar al león porque es un peligro para su sociedad, y como él es el rey, él es el que debe preocuparse, ¿cierto?, de que no haya peligro. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su estrategia? Manda a Heracles, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiere deshacerse de él. Heracles es Hércules, ¿ya? Para los que tienen esa confusión, es el mismo personaje, ¿ya? Solo que en la cultura griega se llama Heracles y en la cultura romana se llama Hércules. Yo no sé si ustedes saben también que la cultura griega y romana utilizan distintos nombres para sus dioses. Por ejemplo, el dios del agua en una cultura se llama Neptuno y en la otra cultura se llama Poseidón. ¿Ya? Entonces, es el mismo personaje, pero tiene distintos nombres según la cultura. Acá, como estamos viendo cultura griega, por eso me sale con el nombre de Heracles, ¿ya? ¿Cuál es la acción en base a los intereses del rey? Él comete una acción. A lo mejor si el rey no se hubiese querido deshacer de Heracles, no lo hubiera mandado a enfrentar al león, pero como su interés, su motivación, ¿cierto?, su personalidad es deshacerse de Heracles y también del león, la acción que va a hacer es mandarlo a cazar al león de Nemea, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia de todos estos actos, de las decisiones que el personaje toma? Como consecuencia, Heracles, que es muy poderoso, ya si ustedes conocen la historia de Hércules, saben que se caracteriza por tener una fuerza sobrenatural, el reino se libera y en lugar de deshacerse de Heracles, pasa todo lo contrario, ¿cierto? Porque finalmente Heracles queda con más fama, con más sabiduría, con más admiración de parte de la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder reconocer las acciones y las consecuencias? Dylan, en base a lo que conversamos, ¿qué tenemos que hacer para poder reconocer las acciones y las consecuencias de las acciones? Aquí está. Creo que a mí esa pantalla se me ve re chica así y no lo veo nada. Ya, pero en base a lo que hemos conversado, pues sí, me ha estado escuchando, ¿no? Entonces, cuando yo quiero identificar las acciones de un personaje, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Fijarme en qué? Reconocer los Las motivos. motivaciones, Ya, sus motivaciones, ¿qué más? las consecuencias que tiene. Pero antes de eso, las motivaciones, la Ya. personalidad del personaje, Y ¿ya? después vienen las consecuencias. Y los intereses. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo es el personaje? Lo primero, ¿ya? ¿Qué características tiene en su ser? ¿Y qué interés tiene el personaje? ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Y qué es lo que quiero conseguir? Eso es lo primero que yo tengo que analizar. En este caso, el rey Euristeo es, cierto, como decía el compañero, es avaro, tiene Ya. sed de poder. Entonces, ¿cuáles son su personalidad? Es así. ¿Cuáles son sus intereses? Eliminar al león y a Heracles. Y en base a eso, tenemos sus acciones. Y esta acción va a traer una consecuencia. ¿Ya? Hay una Entonces, película que sale ya. de el rey del inframundo, ¿ya? le quiere eliminar a Hércules o Heracles, porque él dice que puede intervenir en su plan así en dominar el Olimpo. Muy bien. Entonces, Oh. tenemos una persona interesada en eliminar a alguien. ¿Y qué hace para conseguirlo en la película? Le manda así como así como que era una niña que era prisionera porque vendió su alma por su novio, ¿Ya? y la niña se interesó en Hércules, y Hades lo mandó para allá, y es como que se enamoró Hércules y no estaba en tan pensamiento así como en las batallas, y le mandaban muchos titanes así para matarlo. O sea, él quería eliminarlo y ¿qué hizo? Lo distrajo. Esa es la acción. Su interés primero es eliminarlo,
la acción es mandarle una distracción para que no combata bien. O sea, primero la mujer estaba en peligro. O sea, no estaba tan Ya. en peligro porque estaba haciendo una misión para Hades. Así, embrujar a una persona. Y justo Ya. estaban así volando por ahí con su caballo, el Pegaso. Y vinieron ellos y lo encontraron. Y es como que su amigo, que era como que lo entrenaba, dijo, es tu oportunidad para salvar a alguien. Y él fue, interrumpió todo y ahí fue donde Hades vino así como para eliminarlo, porque vio Ya. que era muy fuerte. Ya, muy bien. Entonces, la primera intención, ¿cierto? Genera una acción de parte de Hades y esa acción después va a tener una consecuencia en la historia, ya que la consecuencia puede ser a favor del personaje o en contra. Porque, por ejemplo, acá el rey Euristeo tiene un interés, realiza una acción, pero la consecuencia no es lo que el rey quería, ¿cierto? Porque el rey quería deshacerse de Hércules y ocurre todo lo contrario. Ya al final Heracles o Hércules adquiere mayor fama de la que tenía antes. Se llevó todo el crédito. Vamos, nos quedan menos de 10 minutos, así que vamos a leer esto rapidito. ¿Algún voluntario Quedan para leer? como 7 minutos o menos. Bueno, F en el chat, por favor. Andrés va a leer hasta armadura. No, Dylan Ya, bueno, levantó la mano primero. Entonces, Dylan lee hasta armadura y después Gracias, Alonso, por tu F. Alonso lee por la ayuda hasta Dios. Pero rapidito, Ok. ¿ya? Ya vamos. Heracles, también conocido como Hércules, fue un importante héroe griego que realizó innumerables hazañas. Con una de las más recordadas fue matar al león de Nemea. Esta bestia tenía una piel dura como el acero. Heracles, después de matar al animal, usó su piel como una armadura. Por la ayuda que prestó a los habitantes de diversos pueblos, Heracles fue admirado como si se tratara de un dios. Muy bien. Andrés, con sus propias palabras, ¿de qué se trata el texto que leyeron los compañeros? Primero da una breve introducción sobre cómo es Hércules, ¿verdad? Ya, bien. De un dios que es Zeus y de una mortal. Y Zeus, la historia, después tres palabras que hay que definir. La primera es héroe. ¿Qué es un héroe? Alguien con valor dispuesto a dar su vida por el indefenso. Ya, muy bien, excelente. Dylan. Alguien haciendo una hazaña importante para su pueblo, para las demás. Ya, excelente, muy bien. ¿Algo más? ¿No? Y también, niños, en la mitología, el héroe se le denomina a un humano que tiene sangre de un dios. La combinación entre un dios y un humano genera un héroe, ¿ya? Porque sale con características divinas y al mismo tiempo humanas, ¿ya? Eso es lo que lo hace tan peculiar. Y Dylan dijo que eran los que realizaban hazañas. ¿Qué es lo que es una hazaña? Una acción, Alonso, por así decirlo. ¿Qué hace el héroe? Una acción que hace el héroe. ya, una acción que hace el héroe. Alonso, ¿cómo es esa acción? ¿Quién sabe cómo es esa acción? Heroica. Es una acción, ya, heroica porque la hace un héroe, muy bien. Es una acción que trasciende, ¿ya? Eso es una hazaña, es una acción muy maravillosa, muy trascendental, que realiza un héroe con el fin de ayudar al pueblo, ¿cierto? O de cumplir alguna misión o de enfrentarse a algún enemigo. Y finalmente tenemos admirar, ¿ya? Porque me dice que los habitantes admiraban a Heracles casi como un dios. ¿Qué es admirar? Admirarlo significaría así como... Como admirar. querer algo que... Quererlo, Espere. pero O sea, es como que seguirlo, o mejor, o sea, como admiramos a Dios por sacrificarse por nosotros.
Ya, ¿cierto? muy bien. Lo Sí, admiramos por su personalidad y porque obviamente se sacrificó. ya. Y Alonso. por Espera un poquito, su- Andrés. Usted estaba diciendo algo y me quedó cortado. Tenemos que tratar de respetar el turno del compañero, ¿ya? Cuando hay un compañero hablando, esperar a que termine y después dar la idea. Y así, todas las ideas van a ser escuchadas. Cuando yo admiro... Dylan, Que el Alonso siga y después yo, ¿así? claro, o sea, es que uno termine, pero no si Alonso ya no quiere... Ya terminó su opinión. Diga su opinión. Que, ¿cómo se llama? La hazaña que hace él es como salvar a alguien. Primero en la historia que yo vi, salvó a su madre, creo, no sé. En una película salvó a su madre de un caimán, algo vi yo así, no sé en Ya. qué parte, pero la salvó así como un caimán. Y eso como que su mamá como que lo llevó así como a los reyes, así como mi hijo me salvó de esto y es un bebé, así. Y como que, no sé, pero yo vi esa parte de que a él lo reclutaban de los 5 años y él cuando fue mayor de los 30, él era el líder de un ejército griego, creo que era Esparta, no era Esparta, griego, algo así. Pero Ya. él era muy fuerte, de los Profe. líderes más poderosos del mundo, sí. Entonces, ahí podemos... De ahí nos nace el tema de admirar. Admirar es cuando Profe. yo admiro mucho a alguien, cuando tengo devoción, Profe. ¿ya? Quiero Vamos decir algo a... importante. Nos quedan menos de un Profe. minuto. Jerónimo. Nos queda un minuto. Bueno, profe, hasta la próxima. Ya va a terminar en 3, en Sí, 2, en 1. ya va a terminar, así es que los invito que a leer el texto. Leer Sus el últimas texto palabras serán F. Por porque favor, lo F vamos en el chat. a en la próxima clase, ¿ya? Va, ¿qué tal? Y no lo vamos a leer completo. Inviten a los compañeros a que hacen felicitaciones a los que F en el participaron. chat.